de Zona de Contagio. Aquí estamos nuevamente reunidos entre nuestros pequeños cuadritos, estos cuadritos de la soledad en compañía, que nos han acompañado durante toda la pandemia y toda esta cosa que ya creemos que es una pospandemia y una algo más terrible, ¿no? En fin, seguimos en tiempos de guerra y en tiempos de agotamiento emocional debido a crisis climáticas, a las derechas recalcitrantes, los fascismos resurgientes y demás engendros derechistas que nos tienen acosados y, como siempre, bajo amenaza de nuestros gustos e intereses. Bueno, hoy tenemos para eso, para hablar con alguien que realmente es fascinante porque ha estado entre los mundos de la cultura y la política, entre los mundos del rock y la adversidad inclusionista, no inclusionista, injerencista y penetracionista, por decirlo de algún modo, uno de mis héroes nacionales debido a que llevó el nombre del rock en nuestro idioma a un lugar donde nunca había estado y a partir de ahí, afortunadamente, creo que se ha mantenido en un lugar mucho más decente, mucho más honoroso de lo que había sido antes, salvo algunas honrosas excepciones. Y bueno, pero antes de presentárselos, tengo que hablar con mi queridísimo Alejandro Borrego y preguntarle, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo está Hola, todo el muy mundo bien, por ahí? gracias, muy bien, gracias. Muy gustoso de tener este invitado porque, digo, ¿quién no conoce a la maldita vecindad? Y Eso. además, digo, ese es como un referente que todo el mundo conocemos, pero ahorita vamos a platicar de todo lo que hay de trasfondo de nuestro invitado y nos va a platicar todo lo que hace por la cultura, ¿no? Y antes de empezar, les pido una disculpa que nuestra querida Mariana no está con nosotros. Ahorita está convaleciente, todo en orden, ya hablamos con ella y todo, pero no pude estar con nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí, Nate, empieza. Te voy a dar el honor Sí, pues de empezar a igual nada preguntar. más, sí, un abrazo enorme a nuestra queridísima Mariana, quien cuando no está aquí, este show es muy deslucido, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para llenar ese hueco imposible tapar con nuestras masculinidades aburridas y peludas. Pero bueno, eh, pues nada, lo primero que quiero decir es que este fin de semana vino mi hijo que tiene 26 años y bueno, él ya se crió en Estados Unidos y me preguntó así en un tono muy acusatorio, ¿por qué tú nunca me enseñaste de rock en español? Literal, esto sucedió el sábado pasado. Entonces yo dije, no, pues perdón, es que fui siempre muy mal escucha del rock en español, pero entonces, así, cuando empezó las acusaciones, dije, bueno, pero tenía yo algunos amigos ahí. Y entonces le mencioné del Café Tacuba y de mis admiradísimos, La Maldita Vecindad. Y entonces, cuando le dije que eran mis cuates y que tú ibas a estar aquí, querido Pacho Paredes, el baterista de La Maldita Vecindad, no lo podía creer, decir, no, no puede ser eso, ¿no? O sea, yo soy un ser demasiado aburrido como para poder tener amigos como tú. Y eso me da mucho orgullo. Pues, Pacho, bienvenido, man. Nayef y Alejandro, muchas gracias. O sea, voy a tener que hablar así con sombrita en la cara de incógnito después de todo lo que has dicho. Pero efectivamente, tú eres el gran crítico del rock mexicano, ¿no? En los 80. Gracias, Preferías gracias. hablar de Oxomaxoma y cosas mucho más. Bueno, que también es rock mexicano, pero estaba. En Claro. fin, gracias por la invitación. Debo decir que eres un gran amigo y que además invocas la nostalgia tremenda, muy de la época. Ya ves que se está recapitulando muchas cosas en series y en películas y en documentales de lo que fueron los 80 y en libros que se han escrito. Y bueno, Alejandro, recién te conozco, pero bueno, Nayef, no hay razón por la cual, o más bien es razón suficiente para estar aquí y agradecer la invitación, pero debo confesar que la motivación real era estar con Mariana. Así que la... Eh, ¿Quién no, man? Y ¿Quién no, no? no necesito explicar por qué, ¿verdad? Pero bueno. Lamentablemente estamos también de duelo. Cada vez que ella no está cerca, aquí, te digo, este show es una cosa así como, bueno, pues bueno, vamos a tratar de cumplir. No, no es cierto. El hecho de tenerte aquí, para mí sí es un orgullo y un honor
y una oportunidad para preguntarte muchas cosas que quisiera haber hablado contigo a lo largo de los últimos años y que se han quedado en el tintero. Tú has tenido la generosidad siempre de incluirme en muchos de los eventos que has organizado, de tomar en cuenta mi perspectiva en diferentes momentos y hemos podido hablar y discutir acerca de la cultura, de la tecnocultura y de las artes. Y ahora te tenemos aquí como invitado y vamos a tratar de exprimirte muchas cosas que quisiéramos saber. Y yo creo que la primera es cómo transicionas tú como estrella de rock que eras hacia este momento en que dices, ok, ya, I am too old to rock and roll, too young to die, y tengo que hacer algo distinto. ¿Qué fue ese momento? Cuéntanos un poco de ese momento de tu vida eh, para comenzar a darnos una idea de qué ha pasado contigo. Sí, ¿qué pasa si te digo que es al revés? Que yo quise hacer una investigación del subterráneo en México en 1900, a lo largo de los 80, a principios de los 80, y me pareció casi como aquellos practicantes del nuevo periodismo que se metían tan adentro a hacer una investigación y acababan golpeados por las pandillas que habían investigado o por los temas que habían querido explorar. Y a mí lo que me pasó es que me atrapó el rock y acabé tocando con Maldita Vecindad durante 20 años, casi 20 años. La única ventaja es que paralelamente seguí publicando cosas, textos, no propiamente investigaciones formales, ni mucho menos académicas, pero sí reflexiones que quizás hoy en día, si las leyéramos, serían demasiado ingenuas, tal vez, ¿no? Justamente porque se quedaban describiendo el ímpetu y el entusiasmo de las escenas rockeras subterráneas a mediados de los 80, en lo cual le daba mucha fuerza en ese momento, pero retrospectivamente, pues, ¿qué podemos decir de toda la época del rock mexicano? Es algo que, bueno, generó algunas buenas canciones, muchos buenos momentos, demasiados gloriosos momentos, pero las reflexiones quizás ya no son tan vigentes, ¿no? De todos los dilemas un poco polarizantes de aquel entonces, que existía un mundo subterráneo que veíamos como lo promisorio y lo bueno, versus el mundo de lo comercial y lo instituido, ¿no? Creo que es una polarización que ya no se sostiene, ya el subterráneo está muy diluido entre las distintas nichos, que ya no se puede hablar de mainstream, pero que circulan por las plataformas internauticas, y entonces tampoco hay necesariamente un mainstream, ¿no? Quizás sí hay como escenas o géneros, hablando de música, hegemónicos, pero que no necesariamente, bueno, sí, el reggaetón y el K-pop y este mundo sí es como muy de masas, con una hegemonía total, pero en términos de rock anglosajón o rock mundial, pues son como grupos de nichos, ¿no? Los que están ahora surgiendo con relativa actualidad. Entonces yo creo que esa forma de reflexionar el subterráneo en esa épica de romper lo establecido, como que ya no es, ya suena un poco naif, yo creo, para los jóvenes como tu hijo, probablemente, no sé, a lo mejor tu hijo lo ve, la nostalgia retro, y las ¿no? Del mundo de antaño con esa nostalgia adquirida y le gusta el rock mexicano, ¿no? Infiero de lo que me acabas de decir, pero creo que no es lo que rige ya para nada, ni el rock mexicano ni el rock en general, ¿no? Con ese ímpetu contestatario de antaño. No sé qué piensas, pues. No estoy dándole mérito a lo que se hace ahora, creo que más bien lo que se hace ahora se rige por otras lógicas, nada más es lo que estoy diciendo. Igual de maravillosas, quizás, como lo quisimos vivir nosotros en los 80, 90, pero es otro régimen, creo yo. Entonces, yo empecé en realidad a tocar rock con Malita porque quería hacer una investigación, ¿no? Del underground. Sin embargo, aquí hice un poco más para atrás. Yo empecé a tocar rock a los 11 años. A los 10 me compro la batería. Y a los 13 años me da mi primera crisis de senilidad, de decir, ya no estoy para esto. Me fui a echar un rol por Europa
Y de regreso quise estudiar historia y a partir de eso me acerqué otra vez al underground a intentar hacer esa investigación y volví a quedar atrapado en el rock y la pasé bomba, ¿no? Ah, Eso redondearía mi respuesta un poco larga y buenísimo. Sí. Oye, dispersa. digo, y como tú dices, ¿no? Vienes de una época que se creó una música impresionante en los ochentas, finales de los ochentas, principios de los noventas, ¿no? Que venía ya gestándose desde tiempo atrás, ¿no? Desde casi los setentas, con Three Souls in My Mind, ¿no? Y que se iba, y llega en un momento muy maduro que es esta parte de rock en tu idioma de los 80s y 90s. ¿Qué se siente estar en el ojo del huracán, ¿no? En medio de una vorágine donde pues mucha gente que estaba metido en este mundo del rock, los Tacubos, ustedes de Maldita Vecindad, Fobia, todos estos grupos que les cae de Lupe, sorpresa Fobia, muchos un grupos. mundo irreal, ¿no? Platícanos un poquito cómo lo viviste todo esto. Sí, bueno, el rock mexicano empieza a tocarse con bandas ya de jóvenes, en los finales de los 50, ¿no? Y también con bandas adultas que tocaban en los cabarets, un cha-cha-cha, un mambo y luego un rock and roll, ¿no? Pero que eran como dos escenarios completamente diferentes, porque a los cabarets no podían entrar los jóvenes. En el cabaret se hicieron rolas muy buenas, ¿no? Con bandas de jazzistas o con el Piporro o con los Ochimilcas, etcétera. Pero el rock ya con el espíritu juvenil se tocaba en las escuelas privadas de clase alta en aquellos años. Pero digamos que, para tomar lo que dices, en el 71 se va al subterráneo producto de la crisis de Avándaro, el escándalo que generó Avándaro, que hace que prácticamente se estigmatice el rock y se vaya a los arrabales, ¿no? A los barrios y al subterráneo. Y eso es bueno que lo hayas dicho porque el rock mexicano no empieza con la industria del rock en tu idioma, ¿no? Sino que tiene una larga vida en el subterráneo, obviamente en las amateurs de los estudiantes de clase alta, y ahí es donde se crea todo un universo, con distintas generaciones que van rompiendo una con la anterior. Y a nosotros en el 85 nos toca pues romper con la generación anterior un poquitito del rhythm and blues, de banda bandas como tú dices, el Tri. Y entonces empezamos a tocar música mezclada con otros géneros, ¿no? Ahí yo involucraría una banda de una generación un poco anterior que es Botellita de Jerez, 83, Maldita Vecindad surge en el 85, y empezamos, digamos, a romper con esa idea del rock que debía imitar la actualidad anglosajona. Y empezamos a decir que pues nosotros crecimos tocando, escuchando rock, pero también escuchando funky, pero también escuchando música africana, pero también boleros, etcétera, ¿no? Y es lo que caracteriza a mi generación. Quiero decir eso porque no tanto lo importante para nosotros era haber grabado un disco y haberse vuelto más o menos famosos, sino todo lo contrario. En el 85 ni siquiera era imaginable la posibilidad de grabar un disco con un corporativo, mucho menos ser famoso. Si alguien me hubiera dicho eso, yo le hubiera dicho que está mintiendo. Sería como si yo ahorita les digo, el próximo fin de semana vámonos a tocar a mi finca privada que tengo en la luna. Pues nadie tiene una finca en la luna, es ciencia ficción, ¿no? Entonces, el valor que para nosotros tenía tocar rock no era la fama ni grabar un disco con un corporativo, una gran disquera transnacional, sino tocar y tocar para la banda, tocar para los cuates, tocar con un espíritu muy contestatario, muy crítico, ¿no? En el caso de Maldita Vecindad, en el caso mío personal. Y eso es lo que para mí fue súper poderoso, ¿no? Ir abriendo espacios, ir abriendo lugares donde te escuchaban, ir logrando que le gustara tu música a la gente que te escuchaba en fiestas privadas, en bares muy pequeños, porque no había muchos lugares donde tocar, ¿no? Se abre, por ejemplo, Rocotitlán en el 85
y llenar Rocotitlán era la meta, ¿no? Un lugar pequeñito, no sé cuántos cabrían, 200 personas. Seguro. Estaba el Bar 9, ¿no? Que en el 85 más o menos empieza a organizar ahí la Regla Rota conciertos de rock, ¿no? En este bar gay. Y lo mismo, ¿no? Gustarle a la banda del Bar 9 era como la gran meta, cabrían 300 personas. Estaba posteriormente la última carcajada de la Cumbancha, no sé si cabrían ahí 1000 personas o 500, y también llenarlo era la gran utopía. Estaba la posibilidad de ir a tocar a fiestas privadas en los distintos barrios, a las distintas escuelas, a las facultades universitarias. Y eso era lo que nos regía, ¿no? Y con unas ganas muy poderosas de decir lo que queríamos decir como generación. Y bueno, en el caso de Margarita, pues íbamos llenando y llenando y llenando cada vez más. Se iba corriendo la voz. Y acabamos siendo un grupo reconocido en esos nichos, pues, del underground y de los distintos barrios, ¿no? Nosotros ensayábamos en Santa María la Ribera, que era barrio bravo, y de pronto nos invitaban a tocar a Coyoacán, y qué onda ahí, pues les gustaba, o nos invitaban a tocar en Azcapotzalco, ¿no? Y lo mismo les gustaba. Luego, en el 87, me parece, que con el movimiento estudiantil del CEU, por la educación gratuita, bueno, íbamos mucho, todos los ensayos empezábamos en lo que nos juntábamos, allí en el local del Santa María de la Ribera, en lo que llegábamos todos, platicábamos de las noticias, ¿no? Y de ahí nos salían como ganas de ir a apoyar las distintas protestas, por ejemplo, de los damnificados, ¿no? Del terremoto, que organizaban toquines y entonces íbamos a apoyar. Y me acuerdo que en el 87 con la manifestación del CEU, pues las reformas de Carpizo hubieran representado que para algunos de nosotros se iban a ver afectados, ¿no? Por tener determinado número de materias reprobadas, por ejemplo. Y el Germen, que era un personaje maravilloso que tocaba las percusiones, pues debía no sé cuántas materias, entonces le hacíamos burla que lo iban a expulsar de la UNAM. Pero entonces en una de esas, me acuerdo que propuse, bueno, vamos a tocar, y sí, vamos a tocar, pero ¿en dónde? A la marcha, sí, pero bueno, ¿cómo nos contactamos para tocar ahí en el podium? Y yo dije, no, toquemos En marcha. durante la manifestación, ¿no? Y esto es muy ilustrativo de lo que me preguntan. Entonces, ¿cómo vamos a tocar la manifestación? Le dije, a ver, Tejón, todavía estaba el Tejón tocando ahí el piano, no teníamos bajista. Él tocaba el bajo con el propio piano, hacia los bajos. Le dije, tú, Tejón, consíguete una consolita para poder conectarnos, y tú, Rocco, consíguete la fuente de energía portátil, ¿no? Entonces se fue a conseguirla, dejó los papeles del coche de su mamá en prenda, garantía, y yo dije, yo consigo el camión, y en la que me metí, porque pues efectivamente estábamos hablando de algo imaginado que no existía una vez más, y era ir a buscar camiones de mudanza. Y pues, ¿de dónde a dónde, joven? Vamos a llevar los instrumentos. No, pues de Santa María al Zócalo, y nadie se atrevía, ¿no? A nadie se animaba. Paraba camiones de mudanza en la calle, hasta que conseguí uno ahí por la Roma Sur, por la Doctores, que se llamaba el camioncito Bronco. Y me dijeron, ¿qué vamos a mudar? ¿Cuál va a ser la mudanza, joven? Bueno, les digo, vamos a ir allá a Santa María a cargar de instrumentos, el coche, el camión, y lo vamos a llevar al Zócalo, vamos a dar unas vueltas y nos regresamos. Bueno, resulta que su hija iba a ir a la manifestación, entonces se animó. Entonces, eso hicimos. Llegamos allá al Ángel de la Independencia, buscamos dónde meter el camioncito entre los contingentes, quitamos las redilas, nos conectamos, echamos a andar la planta de luz y empezamos a tocar. Y todo mundo feliz. Hay que aclarar que llevábamos un par de bocinas o una bocina que no se escuchaba más allá de 10 metros. No había ni siquiera poder de un amplificador poderoso. Entonces, la verdad, la gente nos aplaudía conforme nos veía pasar, y los contingentes que estaban detrás de nosotros, que de repente creo que estaba Luz y Fuerza, un sindicato por ahí, y se iban metiendo gente entre ellos y nosotros para bailar mediante el recorrido.
Llegamos al Zócalo, dimos la vuelta y nos estacionamos en la Bocacalle, creo que era 5 de mayo. Y ahí tocamos. Entonces vimos pasar toda la marcha, los contingentes nos descubrían, bailaban, gritaban tres cocinas y se metían. No sabíamos quiénes éramos nosotros, no éramos un grupo conocido. Entonces nosotros hacíamos el chiste. Esa manifestación creo que convocó 200,000 personas. Hacíamos el chiste que habíamos tocado para 200,000 personas, pero por turnos, porque evidentemente cada contingente pasaba, bailaba y no se oía más allá. Entonces, esto corrió mucho la voz de quiénes eran esos locos que tocaban en un camioncito, entre los estudiantes de la UNAM y los estudiantes que participaron en la marcha y los sindicatos. Entonces, eso, por ejemplo, también expandió mucho el reconocimiento a nuestro trabajo. Una música muy rara que en ese entonces no tenía referentes. Entonces era un ruidito ahí con muchas percusiones, pero que se habían lanzado a tocar durante la marcha y después recibiendo la marcha. Y eso fue, por ejemplo, un hecho muy poderoso para ir generando pues esa forma en que nos fue recibiendo la gente con nuestro trabajo musical y de posturas políticas, más allá de grabar un disco. Y eso es lo que quiero yo dejar muy claro, ¿no? Ya después, desde luego, no, bueno, de entrada nos ofrecen tocar una disquera que se llamaba CBS, que después se volvió, ahorita la voy a acordar, cómo Sony, se ¿no? cambió el nombre. Sí, pero ahora Sony ya también, sí, efectivamente fue Sony. Ya también BMG Sony, pero bueno, nos invitan a dar una audición a CBS que estaba ahí por el Toreo, más allá del Toreo, Cuatro Caminos, sobre Periférico, para puros viejitos. Y al final, el chavo joven que nos invitó, nos escuchó en una tocada, nos mete a su oficina y me dice, fantástico, nos ha encantado, solo que hay que recortar el nombre, es muy largo, hay que cambiar las canciones, hay que modificar la facha. Entonces salimos de ahí diciendo, bueno, ¿qué les gustó si quieren cambiar todo? Y no firmamos con ellos. Fue hasta el 87, también tardíos, me parece que firmamos con BMG porque dijeron que no les gustaba necesariamente nuestra música, pero nosotros sabríamos por qué la hacíamos así, que la idea era quererlo hacer en grande, que si estábamos dispuestos firmaban con nosotros con todas las libertades. Y ahí empezó, digamos, ese trayecto. Sale el primer disco, me parece, en 88, y no sucedió nada tampoco en términos comerciales. Medios censuraban el sencillo que era Morenaza en las radios, no les gustaba el nombre de Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio, la palabra maldita les disgustaba. Entonces, pues no pasó gran cosa hasta el 91 con Kumbala y el que viene en el disco El Circo. Entonces, quiero decir que la experiencia épica de ir abriendo espacios, de ir conectándote, de ir conectando con nuevos públicos, con nuevas gentes, no tiene nada que ver con el hecho de la fama, ¿no? Ya lo del Kumbala y el circo, que se vuelve muy comercial, implicó un parteaguas, que si quieren ya luego les cuento, ¿no? Pero el espíritu era este otro, yo creo, ¿no? La razón de ser de por qué estar tocando y grabando música obedecía a otra lógica que la de la fama. Me preguntas qué se siente estar en el ojo del huracán. Bueno, también hubo experiencias muy buenas, ¿no? Pero no ubicaría el sentido de nuestro trabajo en cuanto a haber grabado con los corporativos y haber sido así de famosos, digamos. No, pues me parece bien interesante. Sí, porque yo, desde las primeras pláticas que tuve yo contigo, yo no sabía esto que acabas de decir y me parece fascinante que realmente resulte que tu experiencia en la maldita vecindad fue resultado de una investigación profunda de este interés que tenías, porque te digo, desde que recuerdo nuestras conversaciones siempre tenías esta obsesión con la cultura subterránea y siempre me preguntabas, bueno, ¿y qué onda? ¿Y tú dónde buscas información? Y hablábamos, compartíamos fuentes, ¿no? Incluso hasta hace no tanto tiempo todavía volvimos a hablar de esto y ha sido como algo que hemos tenido en común y que yo en un momento pensaba hacer un libro que nunca terminé
y que creo que tú tampoco has terminado esa investigación. Sigue pendiente, la sigues llevando. Y es interesante porque, como tú bien dices, a mí me parece que la llegada de Internet fue una especie de la gran apertura y la gran diversidad y la gran riqueza y el gran abaratamiento y el alcance a las cosas vino a ser una especie de antídoto contra la cultura subterránea. O sea, vino a desaparecer lo subterráneo, al darnos todos los accesos a eso que antes era tan, pues tan oscuro, tan resguardado, ¿verdad? Tan para unos cuantos. Cuando ya todo el mundo puede tener acceso, cuando cualquiera puede con un clic enterarse de qué va, ya se va perdiendo la mística. Y siento yo que un poco eso sucedió. Ahora, quizás esto es una perspectiva un poco superficial, pero creo que hay algo de eso. No sé tú qué piensas. Sí, lo primero es que sí, 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 efectivamente tú y yo estábamos con esa sintonía de esas inquietudes. Tú explorabas otras escenas subterráneas distintas a las mías, a las que a mí me interesaban, no, a las que yo tenía acceso, porque yo admiraba mucho lo que tu trabajo, Gracias, man. y es en serio, que leía, ¿no? Y de ahí que hoy todavía, pues como dices, ¿no? Me interesa mucho lo que sigues trabajando o estás trabajando. Eh, y tenía mucho que ver con los subterráneos, ¿no? Que lo que tú explorabas, lo que yo exploraba, te ibas por Oxomaxoma, yo me iba por otros lados, y lo único que yo acotaría de lo que acabas de decir es el interregno de los 90, ¿no? O sea, el Internet de los 90, la cybercontracultura, Mondo 2000, Mondo 2000, eh, el libro de velocidad de escape que seguramente conoces, ¿no? Mark Derry. De nuestro amigo en común, Mark Derry, que por algo, estoy justamente trazando ese puente entre los 90 y las últimas charlas que hemos tenido contigo en distintas actividades del Museo Universitario del Chopo, donde ha habido conversaciones contigo y con Mark Derry, etc. Es decir, ese momento en los 90 en que creíamos que Internet nos daba herramientas de poder para interconectarnos todavía más allá del correo postal en los subterráneos de otros países. Es decir, si los fanzines fotocopiados de los 80 circulaban por el correo postal y de verdad conectaban a la escena punk de Ciudad Neza con la escena punk de precaria, de menos precaria, pero todavía precaria de Japón o de Alemania, Internet nos vino a dar herramientas para continuar con esa conexión de redes sociales antes no internauticas, entonces ya internauticas, con más poder, con más alcance, con más velocidad, ¿no? Y creíamos que Internet iba a derrotar a los corporativos y que ya no íbamos a necesitar los mediadores de las disqueras o de las estaciones de radio que en México eran muy controladas, no existía radio libre en México como en Europa, ¿no? No existía college radio en México como en Estados Unidos, la radio de las universidades, que eran los canales de divulgación del rock alternativo en los 90, ¿no? Y aún así en México, el Tianguis Cultural del Chopo, yo digo que era la economía informal callejera del Tianguis del Chopo, era nuestro internet de los 80, ¿no? Sí, Nos conectaba con el planeta entero. claro. Ahí compré un vinil de Fela Kuti, no sé cómo llegó a las calles del Tianguis. En fin, internet nos iba ya en los 90 a liberar de todos esos mediadores, de todas esas tapones, con toda esa censura, con los aranceles altos de nuestro país que impedían la importación de discos, con los discursos chauvinistas de nuestro país, nacionalistas que impedían el acceso a la cultura cosmopolita, etc. Entonces, como que fue un gran sueño maravilloso los 90 con Internet. ¿Qué sucede? Pues cuando Internet empieza a descubrir las formas de monetizarlo todo, ¿no? Y yo creo que de los MP3, ¿no? Y de la posibilidad de copiar y distribuir por Internet las grabaciones a las plataformas que encontraron la posibilidad de monetizarlo todo, es donde empieza a darse el cambio. Y podemos mencionar
ejemplo, a Hakim Bey, ¿no? Que él mismo hablaba de las zonas autónomas temporales que Internet venía a potenciar, estas zonas de culturas, se va hasta, hasta los piratas, ¿no? Durante el siglo XIX, siglo XVIII, que creaban islas en las redes de navegación de los imperios inglés y español, y creaban sociedades en estas islas, los piratas más igualitarias. Él lo toma para hablar de las islas en la red ya internautica y la posibilidad de crear zonas autónomas temporales. Y de pronto se desdice y dice, no, hoy en día, ya a finales de los 90, principios de los 2000, hoy en día Internet no es más que un gran mall, un gran supermercado, con algunas excepciones creo que mencionó, por ejemplo, a los zapatistas, ¿no? Pero yo creo que más que Internet es eso, ¿no? Pues que el capitalismo aprende muy rápidamente, ¿no? Sí. De sus adversarios y los incorpora y aprende a monetizarlos. Y a veces creo que esa lucha que dábamos, incluso como rockeros o tú como escritor, mucha gente, productora de fanzines, de crear sistemas de circulación cultural paralelas a las grandes industrias, pues creo que a veces de broma digo que ganamos, lo conseguimos, pero el resultado no es el que queríamos. Si antes hablábamos de autogestión, con toda esa carga política contestataria, hoy se habla de emprendedurías. Qué terrible. Ahora todos somos emprendedores, ya no somos creadores y tenemos que autoexplotarnos y interconectarnos y vendernos, ¿no? Yo creo que ese es ahí el problema, más que Internet en sí, ¿no? Como siempre, tú lo sabes bien, la tecnología no es ni buena ni mala, es las dos cosas, ¿no? Depende qué sucede y cómo se institucionaliza, creo yo, no lo sé. No sé, dime tú, ustedes, que saben más que yo de todo esto. Pero sí, fueron épocas gloriosas y épicas, ¿no? Y hoy en día el subterráneo, pues creo que el concepto hay que relativizarlo. Muy bien. No, completamente, completamente. Ah, perdón, No, Alejandro. adelante, Nick. Bueno, rapidísimo, nada más, pues sí, me da una nostalgia tremenda, tremenda esta conversación y por muchas razones, porque bueno, primero porque sí, como buen viejo que soy, pues veo esos años como unos años de una vitalidad y de una efervescencia fabulosa, ¿no? O sea, o sea, haber visto todos estos fenómenos suceder en tiempo real, o sea, desde ustedes haciendo música, desde los antros que ya enumeraste muy bien, que eran lugares que eran muy vitales, estaban cargados de energía y cada semana con semana, que yo no niego, yo era un adicto, yo iba al 9, iba al look, o sea, si podía ir todos los días, todas las noches, iba todas las noches de una semana, y a veces lo hacía. Y además que estaban pasando muchas cosas interesantes y como tú bien mencionas, esos primeros años de Internet, yo sitúo de manera muy arbitraria, pero con algo de razón, el año 95, 1995, como el año en que todo el mundo entró a Internet. El año en que ya Internet era ya una realidad para todos, había dejado de ser un exotismo extraño y estábamos todos esperando esta revolución ciberpunkiana, ¿no? Por lo menos, no sé si todos, pero los que estábamos en ese canal de que esta nueva plataforma iba por ahí, que nos iba a dar este acceso, esta homogeneización y el fin de las jerarquizaciones informativas. Y bueno, pues como bien dices, pasó algo muy diferente. Sí triunfamos, no como queríamos, sino como algo muy diferente. Y se estableció un capitalismo de vigilancia, pues muy aterrador, muy intimidante, y que pone en entredicho el potencial, ¿no? El potencial de esto. Y también me gusta mucho lo que dices, esto de ser emprendedores o de ser creadores de contenido, ¿no? O sea, ya no somos artistas o escritores o somos creadores de contenido, lo cual es terrible. Entonces, nada más para conectar esto, entonces, para mí el símbolo máximo del underground mexicano era el Hoyo Funky. Un lugar que tú conociste mucho mejor que yo. Yo fui un turista de ese tipo de espacios, pero tú realmente
los visitaste, los conociste, fuiste parte de, fuiste alguien que creó cultura ahí y que creó un following, ¿no? O sea, una fanaticada que vivió. ¿Qué es de ese mundo? ¿Qué queda de ese mundo? A Serían ver, varias preguntas en ese. yo ahí tendría que ser como una distinción. Yo creo que creo que si te refieres por hoyo funky como el arrabal o los toquines de Sí. bar, estoy de acuerdo. Pero técnicamente el hoyo funky yo no lo consideraría necesariamente subterráneo o alternativo al menos. Uh-huh. Porque finalmente, como siempre en México, los hoyos funkis eran generalmente gestionados por las autoridades, o sea, por madrinas, por, Uh-huh. por, por Claro. los judas, por los judiciales, ¿no? Para los jóvenes que nos vean, los judiciales, los judas eran la policía secreta, ¿no? No sé, las madrinas eran la gente, los informantes, y ellos, pues como tenían relaciones con las delegaciones, o sea, las hoy alcaldías, pues en un galerón organizaban tocadas, ¿no? Y solo iban hombres, casi no había mujeres que se Muy atrevieran. raros. Te cateaban a la entrada, te quitaban la droga y te la vendían adentro, ¿no? No había ventilación, no había condiciones de audio para tocar. Entonces eran lugares verdaderamente opresivos, ¿no? Sin embargo, sí, para los grupos eran los lugares donde eventualmente se les pagaba, porque muchas veces tampoco, Uh-huh. y donde pudo sobrevivir hasta cierto punto la escena de ciertos grupos, rhythm and blues, sobre todo, por ejemplo, como el Tri, o de cierta psicodelia durante los años 70. No era la única escena, tú sabes muy bien, la escena experimental o del rock progresivo, etcétera, que se iba más, a veces tocaba en los hoyos, pero se iba también a los espacios universitarios, ¿no? Chuck Ball, etcétera, ¿no? Que sí, también cruzaban por el hoyo funky. Pero digamos que yo creo que sí, el underground era como las tocadas de barrio, que después fueron las tocadas de las periferias y del rock urbano, ¿no? Que le llamaban ya grupos posteriores como Tex-Tex, por ejemplo, ¿no? Pero nada más quería hacer esa acotación con lo del el Claro. hoyo. Y yo incluiría en el subterráneo también las escenas estas de clase media, justamente como el Bar 9 o el Look, ¿no? Si entendemos por subterráneo los proyectos de una gestión de pequeña economía o de microeconomía, no necesariamente el subterráneo entendido como de la clase obrera, de la clase de los sectores de los barrios más proletarios, ¿no? No sé si me estoy explicando, o sea, yo creo que el subterráneo en los 80 y los 90 abarcaba muchas cosas porque vivíamos un país monolítico, autoritario, vertical, Claro. patriarcal, chauvinista, donde excluía tantas cosas de los lugares convencionales que todos los raros nos juntábamos, me explicó, independientemente de la clase social y de los gustos culturales. Entonces, en el Tianguis del Chopo, pues iba todo el mundo, los artistas contemporáneos, hoy contemporáneos, los actores, las actrices, al Bar 9 iban lo mismo, hasta los punks de Barrio Bajo, Naluk también, ¿no? Al Tutti Frutti hay que mencionar, ahorita que acaban de sacar el documental, ¿no? Ahí hay testimonios de los punks de barrio que iban al Tutti Frutti, que gestionaba Brisa, que era hija de Carmel y Rafael, pero que estaba noviada con un punk obrero, de extracción obrera de Bélgica, ¿no? El Dani. Y entonces, como tal, pues los punks eran bienvenidos ahí, los punks mexicanos. Entonces, yo creo que lo que yo entiendo por subterráneo de los 80 y los 90 es este lugar multiclasista donde todas las disciplinas se mezclaban, los aspirantes a ser cineastas, Carlos Cuarón, Claudia Ramírez, actriz, Carlos Cuarón, guionista. Bueno, Alfonso Cuarón ya se había ido de México, ¿no? Después de estar en el CUEC. En fin, una infinidad de nombres que podríamos decir, nos mezclábamos ahí, ¿no? Es lo que yo entiendo por subterráneo, ¿no? Y eso es lo que para mí lo hizo tan interesante y tan atractivo.
con revistas como Mo, con revistas como La Regla Rota, después La Postmoderna, y muchas otras más que circularon con los fanzines. Eso es lo que lo volvió tan poderoso para mi gusto, y algo que nos regía era la búsqueda de tener acceso a la información que no llegaba. A veces digo que pues, lo que era el paradigma entonces era la escasez. Vivimos la escasez, la imposibilidad de acceder a la información y a las experiencias. Leíamos sobre conciertos de los Rolling Stones y los inventábamos en nuestra fantasía porque nunca habíamos ido a un concierto masivo, ¿no? O un concierto en un club como el Marquis, lo inventábamos porque no había clubes aquí para vivir esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que eso fue también fascinante, la capacidad de inventiva y de imaginación distorsionada de lo que leíamos que sucedía fuera de México y lo tropicalizábamos y lo vivíamos a nuestra manera. Hoy en día, en cambio, el paradigma que rige pues es el de la abundancia, ¿no? Y si antes había un subterráneo invisible, hoy imposible de acceder, hoy el problema es cómo distingues tu creación, si tú tocas música, cómo haces que te vean en un mar de abundancia de millones y millones de grupos en tu misma ciudad y en todas las ciudades del globo porque tienes acceso a todo. Entonces se diluye todo y creo que por eso también hoy hay escenas de nicho, ya no hay escenas hegemónicas como podría haber habido en los 80 o en los 90 con los Rolling Stones o con Caifanes o con Café Tacuba, que ellos persisten, pero grupos nuevos que puedan lograr ese alcance de aceptación en distintos ámbitos, distintas clases sociales y generaciones, es más difícil porque ahora todo se rige por nicho en Internet, creo yo. No sé si ustedes estén de acuerdo, ¿no? Igual lo que acabas de decir, si antes era la sociedad de la disciplina de los cuerpos y había que controlarlos, censurarlos, no permitirles ponerse aretes a la gente o minifalda o tatuajes o cambiar de sexo, ¿no? Hoy en día todo se permite porque vivimos bajo la sociedad de control internautico. Todo deja rastro en la data, los algoritmos todo lo capturan, todo lo monetarizan y eso es lo único que les importa. Si quieres vestirte de mujer, vístete de mujer, pero genera valor. Y realmente es lo que hoy controla. Oh. El rastro para, ¿no? Y tu tarjeta de crédito la tienes que poner para todo, para poder consumir música en Spotify. Entonces dejas rastro de todo. Eso genera publicidad personalizada para ti, para cada consumidor, ¿no? Bueno, no voy a repetir lo que todo el mundo ya sabe, pero yo creo que eso sería como el gran contraste para mí, para mi forma de entender el cambio. Ahora, no quiero hablar mucho, me están dejando hablar demasiado. No, de eso se trata. Aquí te tenemos para hacerte hablar. Es que hay una cosa que ahorita dijiste que sí, a veces hablamos como viejitos. Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas de Sociología de la Música. No soy sociólogo, soy historiador, pero bueno. Entonces mis alumnos son muy jóvenes y de pronto tienen gustos y criterios muy distintos a mí. Entonces procuro aprender ahí, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón o el K-pop, vuelvo a decir que les suele gustar muchísimo, ¿no? Y son alumnos bien inteligentes. Entonces, yo me pregunto qué pasa. Y lo que puedo adelantar de lo que he pensado es que muchas veces también, no hemos hablado ahorita todavía, no hemos pronunciado mucho la palabra contracultura, pero normalmente en México se le entiende como este territorio virgen, puro, en sí mismo, contrario al establishment comercial, ¿no? Al sistema, como se decía en los 60. Y creo que puedo poner aquí sobre la mesa a ustedes que la contracultura no es ese territorio puro que se opone al sistema establecido, sino que es ese lugar producto gracias a la producción cultural masiva, a la cultura de masas,
al consumo de productos masivos, pero desde la disidencia de criterio, tanto del que produce como del que consume. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar al Tri en un arrabal o a los Rolling Stones a principios de los 70 versus Timbiriche? Muchísima, pero circulaban por canales muy parecidos o equivalentes. En México quizás no por la censura, como acabo de decir, y por los aranceles altos y por todo lo que conocemos, pero finalmente era cultura que circulaba mediante la producción masiva. Si nosotros a los 15 años, a los 13, en mi caso a los 10 que me compré mi batería, o a los 25 o a los 30, tuvimos la capacidad de discernimiento, de entender qué música que circulaba en los canales masivos era reflexiva, era inteligente, era crítica, era contestataria, era subversiva, era disidente, o generaba valores ricos para nosotros. Creo yo que los jóvenes hoy en día viven una realidad muy distinta, en una sociedad todavía más consumista, si es que eso era posible. Porque ahora hasta los poros que respiran están conectados a Internet y están generando valor y consumo. Bueno, yo creo que los jóvenes, para efectos ilustrativos, mis alumnos, si les gusta el K-pop, que me cuesta trabajo a mí, estoy seguro que lo hacen desde una perspectiva reflexiva, si no es que crítica, ¿no? En algún momento dado nos toca a nosotros, a los viejitos, identificar dónde están esas aristas críticas y esas formas de resistirse a lo que les toca a ellos hoy combatir, que son otras cosas de nosotros. Ya dije, lo nuestro era el acceso, pugnar por el acceso y el derecho a tener acceso a la información y a los discos que se grababan los punks en Nueva York o en Londres o Fela Kuti en Nigeria, ¿no? Con valores que implicaban desmontar el sistema pues, revolucionario priista patriarcal, ¿no? Corporativizado que controlaba toda la sociedad. Tú no podías, no había vida ciudadana si no pertenecías a los corporativos del PRI. Si eres empresario, a la Cámara de Empresarios, si eres comerciante, a la Cámara de Comerciantes, si vendías chicles, a la CNOP, ¿no? Tenías que afiliarte y ir a los mítines. Bueno, hoy es otra la realidad y yo me imagino que el espíritu crítico sigue ahí, ¿no? Incluso en los intersticios de estas escenas musicales como el reggaetón. Bueno, ya hay posperreo, ¿no? Ya las feministas se están apropiando del perreo, de los cuerpos, que muchas letras del reggaetón tratan con gran misoginia, ¿no? Entonces yo creo que, vaya, todavía tenemos mucho que aprender en otra realidad, en otro régimen cultural. No sé, no me dejen hablar tanto. No, está increíble. Pero Alejandro, tú quieres decir algo. Sí, digo, la verdad es que es impresionante y es muy enriquecedor todo lo que nos platicas sobre la música, pero también hay una faceta de Pacho que es, que tú lo decías, ¿no? Por eso te metiste en la música, porque tú tenías un interés por conocer y aprender cuál era el mundo underground, ¿no? Y hoy en día yo creo que eso lo llevas a una especie como de gestión cultural o de promoción de la cultura, porque eres, digo, lo he mencionado muchas veces en este programa, eres un todoterreno, ¿no? Escribes, gestionas cultura, trabajas en la cultura, das clases, ¿no? Entonces, platícanos nada más así, ¿cuál es ese Pacho cultural, ¿no? Que está metido en toda la cultura, ¿no? Estudia, lee, escribe, ¿no? Da clases, ¿no? Platícanos un poquito sobre esa parte. Bueno, ¿Cómo le haces para todo eso? No creo estar en toda la cultura, creo que cada vez estoy menos, abarco menos, porque cada vez es más abundante todo, ¿no? Ya me declaré ignorante del cine, por ejemplo, ¿no? Ya no lo puedo seguir. Eh,
Ahorita, pues, yo diría que hay como dos facetas. Una es mi trabajo como director del Museo Universitario del Chopo, que bueno, es un museo de entrada muy interesante porque es de las pocas instituciones que desde los 80 estuvo abierta a justamente estas expresiones marginales o marginalizadas de todos los estratos socioeconómicos. Ahí se juntaban, digamos, las nuevas prácticas de las artes visuales, postconceptuales, el performance, el teatro experimental, el teatro universitario, los movimientos subculturales y rockeros como el punk, las expresiones de los movimientos de género como feminismos y el LGBTQ+, con la Semana Cultural Gay, etcétera. Entonces, digamos que, bueno, yo no me esperaba llegar a trabajar ahí, ¿no? Había ido ahí de público, después como rockero toqué ahí, y de pronto me ofrecen estar ahí en el Museo del Chopo, y es casi como el plan perfecto si lo hubiera planeado, ¿no? Porque de pronto ahí puedo yo tener acceso justamente a muchas prácticas disciplinares que siempre me interesaron. Entonces, digamos que de la periodo final de Maldita Vecindad, ya con la fama que para mí se volvió un poco o bastante depresivo y rutinario, de entrada con el público, en los bares, o incluso cuando tocamos en Roskilde o en Glastonbury, pues yo me bajaba y me iba con el público, ¿no? A conocerlo. Y de ahí yo escribía columnas. Y llegó un punto que eso ya no se podía hacer, ¿no? Justamente por pues, la rutina de la fama. En cambio, hoy en el Museo del Chopo, pues todos los días aprendo algo nuevo con los artistas que programamos. Hay un equipo que investiga junto conmigo a ver qué es lo que conviene programar de nuevas tendencias. Y por poner un ejemplo, cuando llegué al Museo del Chopo estaba el área de artes escénicas y se dividía en teatro, danza, música y arte actual o performance. Entonces yo sentía que eso iba en contra del espíritu original del Museo del Chopo y de los 80, donde pues justamente en el underground se borraban las diferencias de disciplinas, ¿no? Maldita Vecindad, a mí me tocaba diseñar las portadas, colorearlas, de pronto escribir en un fanzine, etcétera. Como que en el underground cubres muchos campos, porque estás fuera de los sistemas de arte institucionalizados, ¿no? Entonces, yo creo que en el Chopo tengo esa posibilidad de aprender todavía. Y quiero decirlo así porque no soy experto en todos esos campos, ¿no? Hay un equipo que investiga y en artes escénicas, decía yo, le cambiamos, llegué y dije, no, hay que ver qué hacemos para romper esta segmentación por disciplinas y le cambiamos el nombre y le empezamos a llamar Artes Vivas por ahí del 2013, 2013 más o menos, ¿no? Entonces, digamos que hemos hecho cosas como para volver a generar una plataforma o un espacio donde se encuentren los campos que ya están institucionalizados y se contagien, ¿no? Puedo poner un ejemplo. Un día me cuenta el Trasher, de Atóxico, que él se reunía allá en el Jardín del Chopo con su colectivo los miércoles y que un día la directora dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues estamos con nuestro colectivo. Ah, perfecto. Y un día que inauguran una exposición de arte de la Semana Cultural Gay, se metieron ahí por el hotel y empezaron a cotorrear con los artistas, de tal manera que la Semana Cultural después concluía semanas después con una manifestación. Pues a la siguiente marcha, los punks crearon su contingente y se unieron a la marcha. Entonces yo creo que el underground ochentero, mexicano y noventero fue muy poderoso porque era donde en esos espacios, de los cuales ya mencionamos algunos, tanto revistas como bares, como La Quiñonera, por ejemplo, también, que era una casa privada que hacía fiestas y exposiciones, los contaminábamos, los rockeros, los escritores, los actores, las actrices, los performanceros, ¿no? Y eso volvió un momento muy poderoso porque no hubo jerarquización, no hubo meritocracia y todos aprendíamos de los demás. Eso es yo donde me considero estar hoy en el Museo del Chopo. Y la otra parte sería la investigación, la escritura.
que he continuado escribiendo, investigando. Bueno, tuve una investigación del subterráneo, sí, como tesis de licenciatura, que se llamó El Derecho a la Fiesta, Rock y Autogestión en la Ciudad de México, 1980, 1995 creo. Empieza con el Tianguis del Chopo y termina con los masivos zapatistas organizados en el Estadio de Prácticas de la UNAM. Que para abundar en lo que estoy queriendo decir del poder del underground mexicano, fueron los masivos de donde se inspira el Vive Latino. ¿Sí? Pero fueron autogestivos, hechos por músicos y estudiantes, ¿no? Brigadas de prevención, con brigadas de seguridad, con puestitos de comida, etcétera, ¿no? Entonces fue muy interesante esa experiencia. Luego tengo la tesis de maestría sobre la regla rota y acabo de terminar la tesis doctoral sobre la regla rota y la posmoderna, pero en el periodo 85-92, que es cuando la regla rota y la posmoderna organizaban fiestas en el Bar 9 y en el LUC, la última carcajada de la combate. Y se llama La fiesta como escena subcultural subterránea de la revista La Regla Rota y la Posmoderna, 1995-1992. No, 1985-1992. Pero no es tanto sobre la regla rota y la posmoderna, sino sobre la fiesta, como escena subterránea, con todo lo que implica un espacio de consumo y ejercicio y producción cultural mediado por la fiesta de la noche, que creo que también fue muy importante. Planteo ahí que las fiestas permitieron una experiencia generacional de la ciudad que replanteó la escala de la ciudad, porque íbamos de la Quiñonera por el Museo Nahuacali en el sur, por Tlalpan y División del Norte, donde se juntan, a Lindavista, que era en Tutti Frutti, o al Spartacus en Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? O al LUC en la Nápoles, y a veces hacíamos esos recorridos la misma noche. Entonces, ¿qué sucedía? Que anteriormente tú eras de Coyoacán y ibas a las fiestas de clase media de Coyoacán, Tlalpan y Mixcoac, por decir algo, o si vivías en Polanco, también te adscribías a esos circuitos de tu estrato sociocultural, o si eras de Ciudad Neza, pues ibas por ahí a las fiestas, o de Santa Fe, cuando Santa Fe era Arrabal. Y el cambio subterráneo interconectó todas estas fiestas y todas estas actividades culturales, ¿no? Es parte de lo que planteo en esta última investigación, y también lo comparo con el trabajo de Roberto Jacobi, este artista argentino que fue el letrista de Virus, este grupo también donde el cantante muere de SIDA, y en su trabajo artístico partía también mucho del concepto de la desmaterialización objetual de la obra de arte y generaba experiencias, y él creaba fiestas y plantea la teorización de la estrategia de la alegría como forma de resistencia a la dictadura argentina y como forma de trascender tu cuerpo y llegar a otros cuerpos a partir de los afectos. Y como posibilidad, ya no sé si esto lo dice así de literal, pero como posibilidad donde lo frívolo, que no banal, es una forma de desolemnizar, digamos, el régimen patriarcal dictatorial, ¿no? A partir también de la experiencia de los afectos. En fin, ya no sé qué tanto estoy inventando yo mi interpretación de Roberto Jacobi o qué tanto lo estoy parafraseando, pero sí creo que eso aplica a la experiencia ochentera y noventera mexicana con una diferencia. Aquí nadie lo teorizó, porque si bien yo escribí o empecé a escribir a finales de los 80 la tesis de licenciatura del Derecho a la Fiesta, es más bien descriptivo y reflexiona más en torno a la autogestión. Y sí hablo de la fiesta, pero no con esa profundidad con la que la teoriza Jacobi. Pero yo creo que esas fiestas en el 9, en el LUC, a su manera en Rocotitlán y en la Quiñonera, era una forma nuestra de resistir a un régimen también autoritario, ¿no? Y de partido hegemónico, y todo lo que ya dije. Y en ese sentido me interesaba la reflexión de Roberto Jacobi, ¿no?
Entonces, digamos que ahorita me muevo más bien en esa especie de líneas de reflexión y para nada me considero como capaz de hablar de todos los aspectos de todos los campos culturales, ¿no? Como creo que tú, por ejemplo, Nayef, sí tienes muchísima más versatilidad que yo, ¿no? El cómic, lo tecnológico y el cine, ¿no? Por ejemplo. No, gracias, gracias por darme tanto mérito. No, me parece fenomenal lo que has dicho, creo que es brillante y creo que la única pena y desgracia es que creo que estamos sobre el tiempo, ¿verdad, Alejandro? Es correcto, pero digo, qué bárbaro. Nada más que, Cortémoslo. no, Y no, si alguien se queda con ganas por ahí, yo repito, porque esté Mariana. Exactamente, exactamente. Eso será muy importante, tenerte de nuevo con ella, porque siempre, como digo, le da una gran brillanteza a este programa. Es el cerebro realmente de esta operación y la tendremos pronto con nosotros. Y bueno, lo único es lo que has dicho, me parece súper revelador, me parece que en unos cuantos intervenciones has puesto muy claro, has hecho una buena disección de lo realmente importante y valioso de esos años de fiesta, de esa experiencia que no, es irrepetible, y no porque lo que hay ahora no sea bueno, como tú también ya lo dijiste, simplemente porque vivíamos en un régimen absolutamente restrictivo y absolutamente que era una gran mordaza, ¿no? Eh, a mí lo que, de todo lo que dices, yo lo único que añadiría es este elemento que ya también lo dijiste, pero quisiera yo enfatizarlo, lo que fue el 9 para romper con nuestros prejuicios hacia lo gay, hacia lo trans, cosas que ahora todavía siguen siendo materia de disputas y de debates que me causan unas agruras y una pena y una lástima terrible ver a feministas peleando contra la ideología trans y a los trans a veces sacándose de quicio a sí mismos y defendiéndose con argumentos que no tienen caso, pero bueno, yo siempre voy a ser mucho más aliado de los más marginales y por tanto los trans son los más marginados de los más marginados. Digan lo que digan, quieran ponerlos como quieran ponerlos. Y no fue ninguna experiencia mejor que haber vivido el 9 con intensidad y de ver cómo se fusionaban todas las corrientes alternativas y todas las transgresiones en ese espacio tan pequeñito que era ese club, ¿no? Que fue una maravilla y que realmente ahí aprendimos tanto y nos volvimos, yo espero, muchos, nos volvimos muy sensibles a que había otros mundos, otras maneras de percibir y otras maneras de la identidad, que ahora también se ha vuelto un chiste, ¿no? En ese momento quedaba muy claro lo que quería ser una identidad en peligro, ¿no? Lo que era estar defendiendo tu identidad a través del rock o de tu percepción de género o de sexo. No sé. Pero bueno, yo ya la dejaría ahí, te dejaría las últimas palabras a ti, mi queridísimo Pacho, para despedirnos después. Bueno, acabas de decir algo muy importante, mucho por lo cual luchábamos, sigue vigente como lucha. Creo que sigue la disputa entre el mundo que se quiere imponer, el mundo, la noción del mundo como una idea monocultural versus un mundo plural, ¿no? Y también esta idea, yo reivindicaría la idea de la fiesta, una vez más, como disidencia y lugar de los encuentros y de los afectos. Desde luego me refiero a la fiesta no mediada por el gran mercado, ¿no? Y entonces también otro de los grandes desafíos actuales yo creo que es eso, ¿no? Cómo salirte de la lógica del consumismo de las grandes industrias, ¿no? En general, que nos llevaría a la reflexión ambientalista y muchas otras cosas, ¿no? Yo lo dejaría ahí y pues por eso lo mismo sigo teniendo gran esperanza, ¿no? En los desafíos que afrontamos nosotros a nuestra edad y los jóvenes hoy como fuerza que viene. Exacto, que tenemos que Gracias por la esperanza. invitación. No, muchísimas gracias a ti por venir, por aceptar, Alejandro. no, increíble, la verdad es que, digo, yo me siento abrumado por su plática porque estoy muy por debajo de lo que me están platicando, pero me encanta oírlo y creo que es Nunca. muy valioso esto para nuestros seguidores y nuestros escuchas. Y Pacho,
Agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría, tus palabras. Y Nate, como siempre, ha sido un honor estar contigo. No, hombre, pues el privilegio siempre es mío, Alejandro. Muchísimas gracias, Pacho. Muchísimas gracias a nuestros seguidores o espectadores o telepodcasteadores o como sea, que nos siguen y que han sido fieles durante todos tus episodios y que esperemos seguirán siendo. Esta temporada está a punto de terminar, pero ha sido un honor otra vez. Gracias, Pacho. Díganle a sus tías, a sus primos, a sus amigos y a su abuelita que vengan a vernos, porque Pacho está aquí. Y miren, qué maravilla es tener a alguien así, de este calibre y con esta experiencia humana y vital y esta experiencia rock and rollera y gestión culturalera, que no podemos más que aprender enormemente de él. Gracias y pues hasta aquí con Zona de Gracias. Contagio. Adiós.